la presidenta que la llevó a anunciar, en verdad, porque no pidió licencia, sino que sus médicos y su vocero presidencial han anunciado que va a estar un mes de reposo en la residencia de Olivos porque padece una colección subdural crónica. Le vamos a preguntar a un neurólogo para que nos ayude un poco a comprender esto. Es Ignacio José Previgliano, jefe de terapia intensiva del FLENI. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por atendernos. Buen día. No, bien, María, pero nada que ver lo mío. ¿Cómo? Soy jefe de la unidad de terapia intensiva del Hospital Fernández Ajá, y el jefe, perdón. y el jefe de la división de terapia intensiva del Hospital Fernández es el doctor Daniel Cerazo. Perdóneme, doctor. Vamos de vuelta entonces. José Ignacio Previgliano, jefe de la unidad de terapia intensiva del Hospital Fernández. ¿Así sí? Ah, sí, sí, perfecto. Bueno, perfecto. Fundamental tener los datos bien. Doctor, dígame, colección subdural crónica, ¿lo podemos traducir a un hematoma en el lenguaje vulgar? Sí, es un hematoma extracerebral. Es un hematoma que ocurre entre la capa exterior de las meninges, que es la dura madre, y las capas interiores, que son la pía madre y la aracnoides. En ese espacio se junta la sangre y ocupa un espacio que normalmente es un espacio virtual que se transforma en un espacio real. Y digamos, esa presencia de ese hematoma en el cerebro, ¿qué consecuencias puede traer? Bueno, distinta es la presentación de un hematoma agudo, subagudo o crónico. En este caso, que es el hematoma crónico, las manifestaciones son generalmente cefalea, dolor de cabeza, pueden aparecer convulsiones, pueden aparecer trastornos de conducta o trastornos cognitivos y en general se resume a esto la presentación. También pueden ocurrir fenómenos de defensa sistémica por aumento de la presión intracraneana que van a llevar a que el paciente tenga, por ejemplo, hipertensión arterial, bradicardia y otras alteraciones. Ajá. Entonces, doctor, el hecho de que lo que le han indicado a la presidenta es un mes de reposo, nos indica que lo que están, suponemos, ¿no? Usted dirá, es apostando a que esto se reabsorba solo en este periodo con menor carga laboral y estrés. Exactamente, exactamente. Calculo que ese es el objetivo del tratamiento. Uh-huh. En caso digamos, de que alguien continuara con su rutina por no haber advertido que esto pasaba, ¿el riesgo es que este hematoma crezca? No, en general el hematoma subdural una vez que se estableció, se estableció y uno apuesta a la reabsorción, pero depende mucho de la magnitud, del tamaño del hematoma, todas estas cosas son las que nos van a ir diciendo qué es lo que hay que hacer. Si la paciente presenta o el paciente presenta signos de hipertensión intracraniana, ese hematoma va a tener un tratamiento que va a ser descomprimir esto, es decir, evacuar el hematoma, es una opción quirúrgica. Si el paciente mejora sus síntomas, eso implica que ha empezado a reabsorberse el hematoma y que, bueno, que eso es mucho mejor porque es una conducta mucho menos invasiva. Ajá. La arritmia, doctor, en principio no tendría nada que ver con este cuadro del cual estamos hablando. Esto tiene que ver con que la consulta que origina que la presidenta acuda a Favaloro tenía que ver con una arritmia, según dice el comunicado. Sí, yo me atengo a la información que tiene usted, que es la que tenemos toda la población, ¿no es cierto? Hay una arritmia cardíaca que en principio no tiene nada que ver con esto, porque si tuviera que ver, el cuadro sería mucho más serio de lo que parece ser. Porque ahí Que ya no deja- estaríamos hablando de consecuencias, digamos, provocadas por el hematoma. Exactamente, Ajá. exactamente. Mire, si un hematoma subdural provoca hipertensión intracraneana, existe lo que se llama el reflejo de Cushing o la respuesta de Cushing, por el cual el paciente aumenta la presión arterial por una liberación masiva de acetilcolina que genera un aumento de la liberación de noradrenalina y adrenalina por parte de las suprarrenales, y esto provoca aumento de la presión arterial y bradicardia, es decir que hay una arritmia y hay una hipertensión arterial secundaria tratando de compensar, de darle a ese cerebro el mejor flujo sanguíneo posible. Uh-huh.
Doctor, saliendo un minutito del caso de la presidenta, que obviamente no lo estamos consultando específicamente sobre eso, sino a partir de que nos ayude a entender el comunicado, pero saliendo de eso y pensando en los golpes cotidianos que uno puede tener en la vida, muchas veces por ahí a las madres nos pasa con los chicos, esto a uno le deja la preocupación de que quizás desatiende un golpe en la cabeza, cuando en realidad hay que chequearlo en el momento, hay que volver a chequearlo. ¿Qué se hace cuando alguien se golpea en la vida cotidiana? Es muy buena tu observación, María, porque, bueno, fíjate que esto es una preocupación médica. Nosotros en el año 1998 publicamos en la revista Medicina Intensiva las guías para la evaluación y tratamiento del traumatismo de cráneo leve con la Sociedad Italiana de Neurocirugía, el doctor Cervadei, entre otros. Entonces, es una preocupación de todos los médicos que en la emergencia se jerarquice apropiadamente el traumatismo de cráneo leve. Esto, si tenés 2 minutos, te lo cuento. Por favor. Tenemos el grupo 0, que son los pacientes que se golpearon la cabeza, un golpe mínimo, que no tuvieron alteraciones del estado de conciencia, que no tienen náuseas, que no tienen vómitos, que pueden estar un poquito mareados. Esos pacientes no hay que hacerles absolutamente nada, solamente observarlos por 6 horas y mandarlos después a la casa con pautas de alarma. En el grupo 1 están los pacientes que se golpean la cabeza, independientemente de que el golpe sea mayor o menor, han tenido o un periodo de pérdida de conocimiento o tienen cefaleas, vómitos, pueden tener o no vértigo. A esos pacientes, dependiendo del lugar donde son atendidos, se les puede hacer una tomografía computada, pero atención, dentro de las pasadas 6 horas del golpe, porque dentro de las primeras 6 horas un hematoma subdural puede quedar opacado, o se les hace una radiografía de cráneo. Si la radiografía de cráneo no tiene fractura, se los espera por 24 horas internados y después se los da de alta. Si la fractura de cráneo si en la radiografía de cráneo hay una fractura, va directamente a la tomografía computada. Es decir que lo que nosotros estamos buscando es que no aparezca un hematoma extracerebral, que puede ser extradural o subdural. Para que tengas una idea, en este punto, pacientes del grupo 1, la posibilidad de un hematoma subdural es de 1 en 86.000, mientras que en el anterior grupo es de 1 en 120.000. Es decir, que esto es muy baja la frecuencia, pero es importante descubrirlo. Claro. Como dicen las abuelas, cuando los chicos se golpean, lo importante es que no vayan a dormir. Exactamente. Sí, eso es una buena recomendación. Excelente. Y te voy a decir el tercer grupo, que en realidad son 2 más. El tercer grupo son los pacientes, el grupo 2 son los pacientes que se golpean la cabeza y tienen un estado de confusión, que no están ubicados en tiempo, en espacio o persona, y a esos directamente hay que hacerles una tomografía computada, también esperando 6 horas. A esto se suma un grupo con factores de riesgo. Este grupo de pacientes con factores de riesgo, que tienen un riesgo mayor de desarrollar un hematoma, son los ancianos con algún grado de disabilidad previa, los alcohólicos, los pacientes con neurocirugía previa, los epilépticos o los pacientes que están sometidos a anticoagulación o antiagregación importante, y esos son de un riesgo hematológico en los cuales un golpe muy pequeño puede provocar un gran hematoma. Es interesante, doctor. A veces los casos también de las figuras públicas en temas de salud sirven para difundir cuestiones que hacen que pueden servir para que otros tomen conciencia, en este caso, por ejemplo, de prestar atención ante un golpe que puede parecer inofensivo, pero que conviene atender y hacerle el seguimiento debido, ¿no? Así que muchísimas gracias, doctor, por habernos atendido esta mañana. No, el placer fue mío y la verdad que muchas gracias a ustedes por permitirnos difundir esto, que nos parece muy importante para que la gente pueda tener en cuenta cuándo acudir a una consulta y cuándo no. Claro. Ignacio José Perebrigliano, jefe de la terapia intensiva del Hospital Fernández, muchas gracias. No, muchas gracias a usted, María. Hasta luego.